Había un niño de 5 años que no entendía qué estaba pasando. Solo sabía que su mamá lloraba al teléfono, que los hombres con trajes llegaban a la puerta y que de repente ya no podía ver a su hermano. No un día, no una semana. Meses enteros sin verlo, sin abrazarlo, sin poder decirle que lo quería. Y ese niño no era cualquiera. Era el hijo de Paulina Rubio. Y lo que estaba destruyendo a esa familia no fue un accidente, no fue mala suerte, no fue simplemente que dos personas no se llevaran bien. Fue un plan ejecutado con frialdad, con dinero, con abogados, con mentiras y con algo que Nicolás Vallejo Nájera protegió durante 6 años como si su vida dependiera de ello. Porque dependía. Lo que vas a escuchar hoy no es lo que los medios te contaron. No es la versión del divorcio de una celebridad. Es la historia de cómo una mujer fue despojada de su hijo usando su propia vida como arma. Es la historia de documentos con firmas que nadie puede explicar, grabaciones de conversaciones que nunca debieron ocurrir, y una red de poder que convirtió una batalla legal en algo que se parecía más a una ejecución pública. Es la historia de lo que Paulina finalmente confesó, después de 6 años de silencio forzado, sobre la verdad que él nunca quiso que saliera a la luz. Y es, sobre todo, la historia de un niño que creció en el medio de todo esto, que aprendió a medir sus palabras cuando hablaba con su propia madre, y que va a tener que reconstruir la verdad de su historia cuando sea lo suficientemente grande para hacerlo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian completamente la versión oficial de este caso. Primero, la estrategia que Nicolás Vallejo diseñó junto a sus abogados para documentar cada error, cada salida nocturna, cada momento de quiebre emocional de Paulina y usarlo como evidencia en el tribunal, convirtiendo las peores noches de su vida en pruebas judiciales en su contra. Todo esto mientras el matrimonio todavía existía formalmente y ella todavía creía que había una posibilidad de salvarlo. Segundo, la grabación que existe de una conversación entre personas cercanas al equipo de Nicolás, donde se discute abiertamente cómo utilizar el estado emocional de Paulina para acelerar la resolución del juez, no presentando hechos, sino eligiendo el momento exacto en que presentar la evidencia para maximizar el impacto, antes de que ella siquiera supiera que había un proceso legal en marcha. Tercero, el acuerdo económico secreto que fue presentado ante el juez como un documento que Paulina había firmado y aceptado, con condiciones sobre custodia y distribución de bienes, donde la firma de Paulina aparece, pero donde ninguno de sus representantes recuerda haber participado en ninguna negociación que produjera ese documento. Y cuarto, la confesión que Paulina dio en una entrevista grabada, que fue editada antes de salir al aire, donde durante más de 2 horas habló sin filtros sobre el nombre de la persona que, según ella, no era Nicolás, no era un abogado, sino alguien que conocía el sistema judicial de Florida, que tenía intereses económicos directos relacionados con el nombre y la carrera de Paulina, y que fue quien le explicó a Nicolás, paso por paso, cómo construir un caso que destruyera su credibilidad como madre. No te preocupes, te avisaré cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes el nombre de la figura que financió toda la estrategia legal de Nicolás desde las sombras, que nunca apareció en ningún documento oficial, y cuya motivación no tenía nada que ver con el bienestar del niño y todo que ver con millones de dólares en contratos que Paulina podría haber reclamado si no hubiera estado ocupada peleando por ver a su hijo. Pero para entender
cómo la mujer que alguna vez fue la artista latina más influyente del planeta terminó llorando en un pasillo de tribunal sin poder ver a su hijo, necesitas entender dónde empezó el problema real. Y el principio no fue donde todos creen. No fue el divorcio, no fue la adicción, no fue ninguna de las cosas que llenaron los tabloides durante años. El principio fue el momento exacto en que Nicolás Vallejo Nájera entendió lo que Paulina Rubio significaba como activo, como pieza estratégica. Y ese momento ocurrió mucho antes de que ella se diera cuenta de que él la estaba estudiando. Cuando Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera se conocieron, él tenía 33 años y ella 41. A primera vista, era la historia de dos personas que se encontraron en el momento correcto. Ella con el peso de una carrera de 3 décadas, él con la calma y la estabilidad que alguien en ese estado de agotamiento busca desesperadamente. Pero hay un dato que no aparece en la versión romántica de ese encuentro y que cambia completamente el color de todo lo que vino después. Nicolás era hijo del doctor Vicente Vallejo Nájera, uno de los psiquiatras españoles más reconocidos de su generación, especialista en genética del comportamiento, autor de libros académicos sobre cómo identificar patrones de vulnerabilidad en personas sometidas a presión extrema. Esa herencia no era un dato sin importancia, era, de hecho, el primer hilo de todo lo que viene después, porque Nicolás creció en un hogar donde la mente humana no se trataba como un misterio, sino como un sistema, donde las debilidades se identificaban, se clasificaban, se entendían, y donde el conocimiento de cómo funciona alguien por dentro era considerado una herramienta, no un privilegio. Él aprendió bien esa lección. Se presentó ante Paulina como un hombre de familia, tranquilo, elegante, con conexiones en Europa y con el tipo de presencia que no grita, sino que susurra. Y Paulina, que venía de años de presión constante, de escándalos mediáticos que ella no siempre provocó, pero que siempre tuvo que cargar, de relaciones que no funcionaron y de una fama que nunca le dio la paz que buscaba, sintió que por fin había encontrado algo sólido, algo que no iba a temblar. Cayó, completamente. Y eso no era una debilidad, era humana, completamente humana. Pero hay algo que las personas que estuvieron cerca de Paulina durante ese periodo de enamoramiento recuerdan con una incomodidad que el tiempo no ha borrado: la velocidad con que Nicolás se instaló en su vida. No solo emocionalmente, en todos los sentidos. Empezó a estar presente en conversaciones sobre su trabajo. Empezó a conocer a las personas de su equipo. Empezó a tener acceso a información sobre sus contratos, sus finanzas, sus compromisos pendientes. Y Paulina, que estaba enamorada y que confiaba en él, no interpretó esa presencia como control. La interpretó como cuidado. Ese fue el primer error. Y no fue un error estúpido. Fue el error que comete alguien que finalmente creyó haber encontrado a la persona correcta y que le abrió la puerta de su vida sin revisar qué estaba entrando con ella. Se casaron en mayo de 2014 en Puerto Vallarta. La boda fue todo lo que se esperaría de un evento entre personas de ese nivel. Flores blancas, invitados de la farándula latinoamericana, vestido de diseñador, fotos que dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. Las imágenes mostraban a una Paulina radiante, genuinamente feliz, sosteniendo la mano de un hombre que sonreía con la calma de alguien que sabe exactamente dónde está parado. Lo que nadie vio en esas fotos fue lo que vino inmediatamente después de la luna de miel. Las personas más cercanas a Paulina, aquellas que la conocen desde hace décadas,
las que han estado con ella en los momentos que nunca llegaron a la prensa, dicen que ella regresó de esa luna de miel diferente, no más feliz, aunque lo aparentaba, diferente, como si algo dentro de esa relación ya hubiera empezado a apretarla por dentro de una manera que ella todavía no sabía cómo nombrar, como si el hombre que había conocido durante el cortejo fuera ligeramente distinto al hombre con quien ahora vivía. No de forma dramática, no todavía, pero diferente. Esos cambios sutiles son los más difíciles de identificar cuando estás adentro. Son exactamente el tipo de cambio que solo puedes ver claramente cuando ya llevas mucho tiempo mirando hacia atrás. En 2015 nació Andrea Nicolás Vallejo Rubio, y ese momento que debería haber sido el más puro y más completo de la vida de Paulina se convirtió, sin que ella lo supiera todavía, en el inicio de su vulnerabilidad más profunda. Porque desde el momento en que nació ese niño, Nicolás tuvo algo que Paulina nunca, bajo ninguna circunstancia, podría dejar ir voluntariamente. Tenía el arma perfecta, y no la usó de inmediato. Eso es lo importante. No la usó de inmediato porque todavía no necesitaba usarla. La guardó, la esperó, la fue afilando pacientemente mientras la relación seguía su curso aparentemente normal. Eventos públicos, viajes, apariciones en redes sociales, la fachada de un matrimonio que funcionaba. Por dentro, las personas que estaban cerca dicen que la dinámica era diferente, que Paulina tenía que justificar decisiones que antes no le importaban a nadie, que su agenda artística empezó a ser objeto de cuestionamiento en casa, que las conversaciones sobre el dinero tomaron un tono que antes no tenían. Pero lo más revelador de todo fue algo que Paulina describió años después, cuando ya podía hablar con algo más de distancia, sobre cómo se sintió cambiando en esos años. No como si la cambiaran, como si ella sola fuera perdiendo algo, su seguridad, su certeza, la convicción de sus propias percepciones, como si cada vez que ella decía «yo siento que esto no está bien», alguien con mucha paciencia le explicara con mucha calma por qué ella estaba equivocada. Una y otra vez, hasta que ella dejó de confiar en lo que sentía. Los psicólogos tienen un nombre para eso. No hace falta explicarlo aquí con terminología técnica. Alcanza con decir que es uno de los mecanismos de control más efectivos que existen, porque no deja marcas visibles. Lo que hay que entender sobre Nicolás Vallejo Nájera es esto. Él no perdió el control en ningún momento. Mientras Paulina atravesaba los altibajos inevitables de una vida que combinaba fama internacional, maternidad, presión mediática y una relación que se estaba deteriorando, él observaba. Tomaba notas, literalmente o no. Acumulaba. Y cuando las cosas entre ellos llegaron al punto de no retorno, cuando la relación empezó a romperse de verdad, él no buscó arreglarla, buscó documentarla. Y aquí es donde llegamos a la primera revelación. Existen registros de una estrategia legal que fue preparada con meses de anticipación al anuncio oficial de su separación. Una estrategia meticulosamente diseñada que incluía instrucciones específicas para recopilar evidencia sobre el comportamiento de Paulina, sus salidas nocturnas, sus estados emocionales en distintos contextos, sus interacciones con terceras personas, las horas a las que llegaba a casa, los días en que no estaba físicamente presente para el niño. No era una reacción al deterioro del matrimonio. Era un plan que se estaba ejecutando mientras el matrimonio todavía existía formalmente en el papel. Mientras Paulina todavía creía que podían encontrar la manera de arreglarlo. Nadie le dijo que él ya había decidido cómo iba a terminar esto, y ese fue el primer golpe.
el más frío, el que duele diferente porque no fue impulsivo. Fue calculado con la paciencia de alguien que tiene tiempo, recursos y la certeza de a dónde quiere llegar. Porque Paulina no peleó contra un divorcio, peleó contra una trampa que llevaba meses armada antes de que ella siquiera supiera que estaba dentro de ella. Piensa en lo que eso significa. Cada noche que ella salió y él no dijo nada, esa noche fue anotada. Cada conversación que tuvo en un estado de desesperación o angustia, registrada. Cada momento de quiebre emocional, documentado. Cada decisión que tomó sobre el niño cuando estaba en medio de una situación difícil, archivada. No por malicia impulsiva, con método. Con la paciencia clínica de alguien que creció en un hogar donde el comportamiento humano se estudia como un sistema y las debilidades se identifican para ser usadas. El padre de Nicolás había escrito sobre cómo identificar patrones de conducta en personas sometidas a presión sostenida. Hay algo que resulta imposible ignorar en la manera en que esa formación familiar se refleja en la arquitectura del caso legal que se construyó contra Paulina. No como emoción de pareja, como diagnóstico. Ese fue el error que lo cambió todo. No el de Paulina, el de él. Porque alguien que construye ese tipo de caso no lo hace porque quiere proteger a su hijo. Lo hace porque quiere ganar. Y esas son dos motivaciones completamente diferentes, y los niños que crecen en medio de ese tipo de guerra siempre, absolutamente siempre, terminan sintiéndola. Paulina Rubio no era perfecta. Ella misma nunca pretendió serlo. Hubo noches difíciles, hubo excesos, hubo momentos en que el peso de décadas de exposición pública, de presiones de la industria, de una vida entera vivida bajo el microscopio, la desbordó. Eso es real. No se puede negar, ni se va a negar aquí. Pero hay una diferencia enorme. Una diferencia que cualquier persona que piense un segundo puede entender. Entre una persona que atraviesa momentos de quiebre y una persona que es incapaz de cuidar a su hijo. Esa diferencia fue la que se borró sistemáticamente en los documentos presentados ante el juez en Florida. Porque el campo de batalla fue Florida, no México, donde Paulina tiene sus raíces y donde su nombre tiene el peso de 3 décadas de trayectoria. No España, donde Nicolás tiene familia y conexiones. Florida, Miami, un estado con leyes de custodia específicas, con un sistema judicial que en ciertos contextos tiende a favorecer al padre que puede demostrar residencia estable y que para Paulina representaba territorio desconocido a nivel legal. La elección de la jurisdicción no fue accidental, fue una decisión estratégica y fue tomada por alguien que ya había hecho los cálculos antes de que Paulina supiera que los cálculos estaban siendo hechos. Nicolás estaba en Miami, tenía casa, tenía rutina, tenía estabilidad visible. Paulina, en cambio, tenía compromisos artísticos que la llevaban a moverse entre países. Tenía una agenda que no podía detenerse de un día para el otro, sin consecuencias económicas enormes. Tenía la clase de vida que la fama construye y que la fama luego exige como condición de supervivencia dentro de la industria. Y esa misma movilidad, esa misma vida que ella había construido en 3 décadas de trabajo constante, fue presentada en el tribunal como inestabilidad, como ausencia, como falta de compromiso, como prueba de que el padre ofrecía el entorno más adecuado para el desarrollo del niño. Su carrera fue convertida en evidencia de que no podía ser madre. No una parte de su carrera, el hecho mismo de tener una carrera artística internacional, el hecho de que su trabajo requería que se moviera. Eso fue lo que se convirtió en el centro del argumento en su contra.
¿Quieren saber algo? Ese argumento no se construye solo. Necesita a alguien que lo diseñe, alguien que entienda exactamente cómo presentar una realidad para que el juez la vea de una manera específica. Necesita un nivel de preparación que no improvisa ningún equipo legal la semana antes de presentar una demanda. Necesita meses, y esos meses existieron. La segunda revelación llega aquí, y es la que más incomoda a las personas que han revisado este caso de cerca. Existe una grabación de audio, una conversación entre personas del entorno directo de Nicolás, no necesariamente él mismo, pero sí personas que operaban dentro de su estrategia, donde se habla abiertamente de cómo gestionar el timing de la presentación de la evidencia. No de qué evidencia presentar, de cuándo presentarla, de cuál era el momento óptimo dentro del proceso judicial para soltar cada pieza de información sobre Paulina, para que el impacto sobre la percepción del juez fuera máximo. No están hablando de encontrar la verdad. Están hablando de construir una narrativa. Están discutiendo el estado emocional de Paulina como si fuera una variable que se puede manipular. Están analizando sus declaraciones públicas en ese período, sus entrevistas, sus apariciones, y evaluando cuáles de ellas podrían reforzar la imagen que quieren proyectar ante el tribunal. Y están haciéndolo con una frialdad que resulta perturbadora independientemente de cuál sea tu opinión sobre Paulina Rubio. Lo más inquietante de esa grabación no es el contenido específico de la conversación. Lo más inquietante es cuándo ocurrió. Ocurrió antes de que el proceso de custodia comenzara formalmente, antes de que Paulina hubiera contratado a su equipo legal definitivo, antes de que ella supiera con precisión qué nivel de preparación tenía la otra parte. Mientras ella pensaba que todavía estaban en una etapa de separación civil, en una conversación de divorciados adultos sobre cómo repartir la vida que construyeron juntos, la otra parte ya tenía el mapa completo del proceso que iba a venir. Ya tenía la estrategia, ya tenía el financiamiento, ya tenía el equipo. Nadie la avisó. Nadie, absolutamente nadie. Y aquí hay que detenerse, porque esto no es solo una historia de un divorcio difícil. Esto es la historia de cómo alguien con recursos económicos, con conexiones legales, con tiempo y con la frialdad suficiente para construir un caso durante meses, puede tomar ventaja de alguien que está en medio de su peor momento personal. Paulina no estaba en su mejor versión cuando empezó la batalla legal. Estaba en un punto de fractura. Estaba lidiando con la disolución de un matrimonio en el que había invertido emocionalmente todo lo que tenía. Estaba siendo madre de un niño pequeño en medio de esa tormenta. Y la otra parte lo sabía. Y lo usó. Eso es lo que se llama golpear a alguien cuando ya está en el piso. Y hacerlo con documentos y abogados y trajes de diseñador y reuniones en oficinas elegantes no lo hace menos brutal, lo hace más calculado. Y lo calculado siempre es más frío que lo impulsivo. Cuando la separación se hizo pública en 2019, los medios de comunicación en México, en Estados Unidos, en España, en toda Latinoamérica, lo cubrieron como lo que visualmente parecía ser: dos personas famosas y ricas que no pudieron sostener su matrimonio. El niño quedó en medio, la madre viajaba, el padre estaba establecido en Miami, el juez decidió. Ese fue el titular. Así de simple, así de plano, así de incompleto. Pero hay cosas que no aparecieron en ningún titular. No aparecieron las semanas previas a la presentación de la demanda de custodia, durante las cuales hubo movimientos en cuentas y en contactos que personas cercanas a Paulina
describieron después como inexplicables en su momento, pero perfectamente coherentes si los ves como parte de una estrategia. No apareció el hecho de que el equipo legal que Nicolás contrató era significativamente más costoso y más especializado en lo que él necesitaba de lo que hubiera podido pagar por sí solo en ese momento de su vida. No apareció la pregunta que nadie hizo en público: ¿quién pagó eso? Un proceso legal de esa naturaleza en Florida no cuesta nada. Los abogados especializados en custodia internacional, los investigadores privados que documentan el comportamiento del otro progenitor, los expertos en psicología infantil que presentan informes ante el tribunal, los peritos que evalúan el entorno doméstico, los asesores de imagen que preparan al cliente para las audiencias, todo eso tiene un precio, y ese precio es alto, muy alto. Nicolás Vallejo Nájera no era el hombre más adinerado de esa relación. Paulina lo era, o lo había sido. Pero él llegó al proceso legal con recursos que no correspondían a su situación económica pública de ese momento. ¿De dónde venía ese dinero? Ese hilo lleva a un nombre, y ese nombre llega al final, porque es la pieza que convierte todo lo que ya escuchaste de un divorcio complicado en algo de una naturaleza completamente diferente. Mientras el proceso legal avanzaba, Paulina intentó en varias ocasiones hablar con Nicolás directamente, sin abogados en la sala, para encontrar algún acuerdo que pusiera al niño en el centro de la conversación en lugar de las estrategias legales. Esas conversaciones no prosperaron. Cada vez que ella intentaba establecer un canal directo, había algún obstáculo, alguna razón por la que el contacto debía ir mediado por los representantes legales de ambas partes. Eso tampoco era accidental. Mantener todo en el canal legal significa que todo queda documentado de una manera que puede ser controlada. Significa que las palabras de Paulina, incluso en conversaciones aparentemente privadas, podían ser filtradas, seleccionadas y presentadas en el contexto que más convenía a la estrategia de la otra parte. Y hay algo más. Hay algo que las personas que han seguido este caso muy de cerca mencionan con una incomodidad que no pasa. En ese periodo, el comportamiento público de Paulina empeoró visiblemente. Sus apariciones en medios tenían momentos de fragilidad que antes no mostraba de esa manera. Sus declaraciones en entrevistas a veces carecían de la solidez que siempre la había caracterizado. Y cada vez que eso ocurría, esas imágenes, esos clips, esas declaraciones, terminaban siendo mencionados como referencia en el proceso judicial. ¿Casualidad? ¿O alguien que sabía exactamente cómo hacer que la persona que quería destruir legalmente siguiera autodestruyéndose públicamente, mientras el reloj del proceso judicial seguía corriendo? Cuando alguien está bajo una presión enorme, cuando no duerme, cuando llora sin poder parar, cuando siente que está perdiendo a su hijo y que no puede hacer nada para evitarlo, esa persona comete errores. Dice cosas que no debería decir. Aparece en públicos en momentos en que debería haberse quedado en casa. Y esos errores, en el contexto de un proceso judicial donde la otra parte está activamente buscando evidencia de inestabilidad, son oro. Lo sabían. Todo el equipo del otro lado lo sabía. Y Paulina siguió siendo Paulina, siendo humana, siendo vulnerable, siendo real, mientras ellos tomaban notas. La tercera revelación llegó de una manera que todavía produce confusión entre las personas que revisaron el expediente del caso. En el proceso judicial en Florida, se presentó ante el juez un documento que describía un acuerdo de custodia y de distribución económica. Un documento que supuestamente recogía términos negociados entre las partes antes de llegar al tribunal.
Un documento que, de ser válido, habría significado que Paulina había aceptado condiciones específicas sobre cuándo y cómo podría ver a su hijo, sobre qué activos económicos le correspondían y sobre cómo se estructuraría su vida futura en relación al niño. En ese documento aparecía la firma de Paulina. El problema es que sus abogados señalaron de inmediato que ninguno de ellos había estado presente en ninguna negociación que produjera ese documento, que las condiciones que describía no correspondían a ninguna conversación que Paulina recordara haber tenido, que las fechas en el documento no coincidían con la cronología de contactos que el equipo de Paulina tenía registrada, y que la firma, aunque tenía semejanza con la de Paulina, aparecía en un contexto que ella no podía explicar. ¿Cómo aparece la firma de alguien en un documento cuyas condiciones esa persona dice nunca haber negociado? ¿Cómo llega ese documento a un tribunal como evidencia válida? ¿Y quién tenía el interés, la capacidad y el acceso suficientes para asegurarse de que ese documento llegara al proceso antes de que Paulina pudiera cuestionarlo con el tiempo necesario? Estas son preguntas que el expediente oficial no responde satisfactoriamente. Y a veces, las preguntas sin respuesta en un expediente oficial son exactamente las que más importan, porque su ausencia no significa que no tengan respuesta. Significa que alguien se aseguró de que la respuesta no quedara en los registros. El impacto de ese documento sobre el proceso fue real. Cambió el peso de ciertos argumentos dentro de la audiencia. Y aunque los abogados de Paulina objetaron su validez, el ritmo del proceso judicial y los plazos procesales hicieron que la objeción no pudiera desarrollarse completamente antes de que el juez emitiera su resolución. Y ahí fue donde todo se rompió. Paulina Rubio perdió la custodia primaria de su hijo en 2019. El juez en Florida determinó que el padre ofrecía el ambiente más estable para el niño. Esas fueron las palabras: ambiente estable. Dos palabras que en un papel suenan técnicas y neutras, pero que para una madre significan que le están diciendo que su hijo va a vivir con otra persona, que va a crecer en una casa donde ella no está, que va a tener su primera vez en la escuela y sus cumpleaños y sus pesadillas nocturnas en un lugar donde ella tiene que pedir permiso para estar. Y lo que Paulina vivió después de esa resolución es algo que ella misma ha descrito en fragmentos, nunca en forma completa, como el período más oscuro de toda su vida. No la fama, no las presiones de la industria, no ninguno de los escándalos que llenaron portadas. Esto, la distancia forzada de su hijo. Pero hay algo que el fallo judicial no menciona. Hay algo que quedó fuera del expediente oficial y que Paulina intentó presentar como evidencia adicional, pero que llegó demasiado tarde o que fue descartado, dependiendo de a quién le preguntes y cuánta información tienes sobre lo que ocurrió dentro de las audiencias. La tercera revelación, ya presentada en términos del documento con la firma, tiene una capa adicional que hace todo más oscuro, porque ese documento no fue el único instrumento que se presentó con irregularidades. Hubo comunicaciones, hay registros de ellas, donde se coordinaban los tiempos de presentación de evidencia de manera que coincidieran con momentos específicos en que el estado público de Paulina era particularmente vulnerable. Momentos en que ella había aparecido en medios de una manera que podía ser interpretada desfavorablemente. Momentos elegidos, no encontrados. Eso no es buscar la verdad, eso es fabricarla. Hay una entrevista que existe y que muy pocas personas han visto en su versión completa. Una periodista que conoce a Paulina desde hace años
la convenció de sentarse durante casi 3 horas en una conversación que se describió como un espacio de confianza, un espacio para que Paulina pudiera hablar con más libertad de la que los formatos habituales le permitían. La entrevista fue grabada. La periodista tenía buenas intenciones, pero entre el momento en que Paulina habló y el momento en que esa entrevista salió al aire, alguien decidió qué partes del público podía ver. Lo que salió al aire fue una fracción de lo que Paulina dijo. Lo que quedó fuera, lo que permanece en el material original sin editar, incluye un segmento donde Paulina describe a alguien que no es Nicolás, no a un abogado, no a un miembro del proceso judicial. Describe a una persona que conoce la industria del entretenimiento desde adentro, que tiene años de historia en ella, que en algún momento fue parte del círculo profesional de Paulina y que según ella fue quien le explicó a Nicolás con nombre y con paso cómo construir un caso usando el historial público de Paulina como base. Esta es la 4ª revelación. Y Paulina dice algo más. Dice que esa persona no lo hizo por afecto a Nicolás, lo hizo por algo propio, por algo que tenía en juego que no estaba relacionado con el niño ni con el matrimonio, sino con negocios, con contratos, con acuerdos que habían quedado pendientes y que en un divorcio complicado y prolongado, con Paulina ocupada peleando por ver a su hijo, nadie iba a tener ni el tiempo ni la energía para reabrir. La 4ª revelación es la más oscura de todo lo que viene antes, porque convierte este caso en algo que trasciende el dolor de una familia rota. Lo convierte en una operación diseñada para proteger intereses económicos a costa de una madre y de un niño. Y eso tiene un nombre que no es divorcio. Tiene un nombre que es más serio que eso. Y las personas que conocen ese nombre y que podrían decirlo en voz alta, han elegido, hasta ahora, el silencio. El silencio siempre tiene un precio. Alguien lo paga. El período que siguió a la pérdida de la custodia primaria fue brutal para Paulina, de maneras que ella fue revelando en fragmentos pequeños, nunca todo a la vez, nunca con la completitud que la situación merecía. Como si hubiera un límite invisible que no podía cruzar, como si cruzarlo tuviera consecuencias que todavía no podía permitirse. Y ese límite tenía nombre. Se llamaba acuerdo de confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad en procesos de custodia son comunes. Se presentan como una medida de protección para el niño, para que los detalles más sensibles de su vida y de la disputa entre sus padres no queden expuestos públicamente. Eso es razonable, es comprensible, pero también puede convertirse en una herramienta de silenciamiento. Puede convertirse en la manera en que alguien asegura que la otra parte no pueda contar su versión sin arriesgar consecuencias legales adicionales. Y Paulina estuvo años en esa condición. Años en que la narrativa pública sobre ella siguió siendo la que se había construido en el tribunal. Una madre inestable, una artista desordenada, una mujer que eligió su carrera sobre su familia. Esa historia se repitió una y otra vez en los medios, en las redes sociales, en los comentarios de millones de personas que nunca tuvieron acceso a la otra versión, porque la otra versión no podía salir. Lo sabían. Las personas en la industria que tenían información suficiente para contradecir esa narrativa lo sabían. Y nadie habló. Nadie puso su nombre en la línea para defender a Paulina cuando más lo necesitaba. Nadie fue a los medios con la otra versión. Nadie le dijo al público que la historia que estaban consumiendo era incompleta. Y ese silencio colectivo, ese silencio de la industria, de los contactos,
de las personas que conocían fragmentos de la verdad, es tan parte de esta historia como cualquier documento judicial. El silencio tiene consecuencias reales, y las consecuencias cayeron sobre Paulina. Hay un momento específico que Paulina ha descrito en más de una ocasión, siempre con el mismo nivel de dolor, como si los años no hubieran podido poner ninguna distancia entre ella y ese recuerdo. Un momento en que llamó a su hijo y él no contestó. No ese día, no esa semana, más días, más intentos, el teléfono sonando del otro lado y nadie atendiendo. Y cuando finalmente pudo hablar con él, algo era diferente, algo en su voz, algo en la manera en que respondía, como si estuviera midiendo cada palabra, como si hubiera alguien al lado escuchando todo lo que decía y hubiera aprendido a hablar para esa presencia, no para su madre. Un niño no aprende a medir sus palabras con su madre solo. Eso no ocurre en el vacío. Eso se enseña. Eso se construye día a día con decisiones que un adulto toma sobre qué le dice al niño sobre la otra persona, sobre qué versión de la realidad el niño recibe, sobre qué emociones son seguras de expresar y cuáles no. Construirle a un niño una desconfianza hacia uno de sus padres es uno de los daños más serios que pueden ocurrir en un proceso de separación. Los psicólogos infantiles lo describen como alienación parental, y sus efectos pueden durar décadas. Y Paulina lo describió como sentir que le estaban borrando del mapa emocional de su propio hijo, no físicamente, emocionalmente, y que no había nada, absolutamente nada, que pudiera hacer para detenerlo sin arriesgar lo poco que le quedaba de acceso. Eso es lo que significa perder en ese tipo de batalla. No perdes un juicio, pierdes momentos, pierdes las conversaciones de las 9 de la noche, cuando un niño tiene miedo y quiere hablar con su mamá. Pierdes los detalles pequeños del crecimiento de tu hijo, esos detalles que parecen insignificantes, pero que son en realidad la vida misma. Y cuando alguien te quita eso con premeditación, con estrategia, con un plan diseñado meses antes de que tú supieras que había un plan, eso tiene un peso que no se puede describir con las palabras que normalmente usamos. La figura que financió la estrategia legal de Nicolás, la persona que Paulina mencionó en el material sin editar de esa entrevista, tiene una historia dentro de la industria del entretenimiento latinoamericano que se remonta más de 20 años. Una historia que incluye contratos de representación, acuerdos de distribución de catálogos, derechos sobre nombres y marcas en distintos mercados. Y hay un punto específico en esa historia donde los intereses de esa figura y los intereses de Paulina entraron en conflicto. No fue un conflicto dramático, no fue una ruptura pública, fue el tipo de desacuerdo que queda en el limbo, sin resolverse, acumulando resentimiento de un lado, mientras el otro no sabe que el resentimiento existe, o lo sabe, pero cree que el tiempo lo resolvió, cuando en realidad solo lo enterró. Esa figura vio en Nicolás una oportunidad, no de destruir a Paulina por venganza personal, de proteger sus intereses, de asegurarse de que Paulina, en medio de una batalla legal que la consumiría en términos de tiempo, dinero y energía emocional, no tuviera la capacidad de reabrir aquellos acuerdos pendientes y reclamar lo que según ella le correspondía. Mantenerla ocupada, mantenerla a la defensiva, mantenerla gastando recursos en un proceso que no terminaba. Esa era la estrategia. No hacer que perdiera la custodia de su hijo como fin en sí mismo, sino como instrumento para otro objetivo completamente diferente. Eso es lo que hace que esta historia sea de una naturaleza diferente
a la de un divorcio difícil entre personas que se lastiman mutuamente. En un divorcio, dos personas se hacen daño a partir de una relación que falló. Esto fue algo diferente. Esto fue el uso de una relación que había fallado como vehículo para proteger intereses económicos que no tenían nada que ver con esa relación ni con el bienestar del niño que quedó en el medio. Y el niño pagó el precio de intereses que nunca fueron los suyos. En 2021 hubo una audiencia judicial adicional en el caso. El equipo de Paulina presentó nueva evidencia que cuestionaba elementos del proceso original. Se solicitó una revisión formal de ciertos documentos que habían sido presentados en las audiencias previas y cuya autenticidad había sido puesta en duda. El proceso fue cerrado al público, como corresponde en casos que involucran menores. Lo que trascendió de esa audiencia fue mínimo, como mínima suele ser la información que sale de estos procesos cuando hay acuerdos de confidencialidad activos. Lo que se sabe es que hubo una modificación parcial de las condiciones de custodia. Paulina recuperó acceso más regular a su hijo. Algunos de los términos que habían sido más restrictivos fueron ajustados, pero la custodia primaria siguió siendo del padre. ¿Por qué no se revirtió completamente si había evidencia de irregularidades en el proceso original? Esa es la pregunta que los que siguieron este caso de cerca no han podido responder satisfactoriamente, porque los tribunales tienen una gran resistencia a admitir que sus resoluciones previas fueron basadas en información incorrecta o manipulada. Hacerlo significa admitir un error institucional de consecuencias significativas. Y los sistemas judiciales, en cualquier país del mundo, tienen mecanismos internos de protección que dificultan ese tipo de reconocimiento. ¿O fue algo más simple y más oscuro? ¿Fue que la influencia de la figura que financió el proceso original no se agotó cuando terminó la primera audiencia? Nadie hizo nada para corregir lo que había ocurrido de manera completa. El sistema siguió funcionando como si la resolución original hubiera sido perfectamente correcta, y Paulina siguió siendo la madre que ve a su hijo cuando le autorizan. Lo que Paulina fue revelando en los años posteriores tiene una coherencia interna que resulta imposible ignorar si escuchas todas las declaraciones juntas, si unes los fragmentos dispersos en entrevistas de distintos años y distintos contextos. No es la historia caótica de una persona que perdió el control de su vida, es la historia ordenada, aunque dolorosa, de alguien que fue puesta en una posición de desventaja sistemática y que tardó años en entender completamente desde dónde la estaban atacando. Tardó porque el ataque vino de adentro. Vino de alguien que la conocía, que sabía cuáles eran sus puntos de quiebre, que había tenido acceso a su vida más íntima durante años y que usó ese conocimiento con una precisión que cualquier persona que haya sido traicionada por alguien cercano puede reconocer con el estómago. Ese entendimiento tardío tiene un costo específico. No es solo el dolor de lo que perdiste, es el dolor de entender que durante todo el tiempo que creíste que estabas en una conversación, la otra persona estaba en una guerra, que mientras tú intentabas salvar algo, la otra parte estaba construyendo el argumento para convencer a un juez de que tú no eras apta para ser madre, y que eso ocurrió mientras compartían una cama, mientras criaban juntos a un niño, mientras había fotos de los dos sonriendo en eventos públicos. Esa es una forma de traición que no tiene un nombre sencillo. Es demasiado fría para llamarla simplemente traición de pareja. Es demasiado personal para llamarla
solo estrategia legal. Es las dos cosas a la vez, y esa combinación produce un daño que se instala en capas que tardan mucho tiempo en poder verse claramente. La relación de Paulina con su hijo ha tenido movimientos de acercamiento y alejamiento desde entonces, como casi todo en este caso. Visible en fragmentos, incomprensible en su totalidad, sin la información que los acuerdos de confidencialidad mantienen fuera del alcance del público. Los medios cubrieron los momentos de aparente reconciliación familiar con el mismo entusiasmo con que cubrieron las crisis. Y la audiencia consumió ambas versiones, sin tener los elementos para distinguir lo que era real de lo que era posicionamiento. Pero hay algo en lo que las personas que verdaderamente conocen a Paulina, las que han estado con ella en los momentos que no llegan a ninguna cámara, coinciden. El tema de su hijo no es un tema del que ella pueda hablar sin que algo cambie en ella. No es una actuación. No es el dolor calculado de alguien que sabe que el dolor vende. Es la cosa más real que existe en su vida, y se nota de una manera que no puede fingirse. Y la pregunta que ella lleva años intentando responder sin poder hacerlo completamente, la pregunta de cuándo y cómo se va a poder corregir el daño que se hizo, la pregunta de si el niño va a poder entender algún día lo que ocurrió y desde qué lugar, esa pregunta no tiene todavía una respuesta que esté disponible públicamente. Lo que sí está disponible es el hecho de que Paulina ha empezado a caminar en una dirección diferente, más directa, más específica, con menos cuidado de proteger a las personas que no la protegieron a ella. Y las personas que han estado en esa industria por suficiente tiempo reconocen ese movimiento cuando lo ven. Cuando alguien que ha estado callado durante años empieza a hablar, empieza despacio, elige las palabras, calibra el impacto, observa las reacciones y luego, cuando el terreno está preparado, dice lo que realmente quiere decir. Paulina está en ese proceso, y el nombre que todavía no ha dicho en público, el nombre que pronunció en esa entrevista sin editar y que alguien decidió que no debía salir al aire, ese nombre está cada vez más cerca de la superficie. La historia de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo no terminó con ningún fallo judicial. Estas historias nunca terminan con un fallo judicial cuando hay un hijo en el medio. Siguen, se transforman, encuentran nuevas formas de expresar el mismo conflicto original, y Andrea Nicolás va a crecer con una versión de esta historia que depende completamente de quién se la cuente y cuándo se la cuente y con qué intención. Eso es lo más perturbador de todo. Más que los documentos irregulares, más que la grabación de la estrategia legal, más que el financiamiento desde las sombras, más que el acuerdo de confidencialidad que silenció a su madre durante años. Lo más perturbador es que un niño va a tener que construir su propia verdad a partir de versiones en conflicto de personas que lo aman, en teoría, pero que se dañaron mutuamente de maneras que él no puede entender todavía y que tal vez no pueda entender completamente durante muchos años. Y cuando ese niño sea lo suficientemente grande para hacer sus propias preguntas, para buscar las respuestas que nadie le dio directamente, para ir a los archivos y a los artículos y a los documentos que son públicos y a los videos que existen en Internet y a las entrevistas editadas y a las que no llegaron a salir, va a encontrar todo esto. Va a tener que construir un mapa de su propio origen a partir de fragmentos que no siempre encajan, que a veces se contradicen, que a veces tienen la forma de algo que alguien manipuló deliberadamente para que él lo viera de una manera específica. Eso es el daño real,
el daño que no aparece en ningún expediente judicial, el daño que no tiene número de caso ni fecha de resolución, el daño que va a existir de todas formas, independientemente de lo que diga cualquier juez en cualquier tribunal. Nicolás Vallejo ha mantenido desde el final del proceso activo una discreción notable en todo lo que se refiere a los detalles del caso. No habla, no da entrevistas donde el tema se desarrolle con profundidad, no ofrece su versión de los hechos en ningún foro donde pueda ser cuestionado de verdad. Esa discreción también dice algo. Las personas que ganan con legitimidad no necesitan guardar silencio sobre cómo ganaron. Las personas que ganaron usando métodos que no pueden explicarse públicamente, esas sí prefieren que el tema permanezca cerrado, que el expediente quede en el archivo, que la narrativa instalada sea la que se instaló y no la que podría emerger si alguien tirara de los hilos correctos. El silencio de Nicolás Vallejo ha sido en ese sentido perfectamente elocuente, y el silencio de la figura que financió todo esto desde atrás ha sido todavía más elocuente, porque esa persona nunca apareció públicamente en relación a este caso. Su nombre nunca fue mencionado en ningún artículo de cobertura masiva. Su rol en lo que ocurrió no ha sido cuestionado en ningún foro oficial. Es exactamente el tipo de invisibilidad que se obtiene cuando tienes el dinero, el poder y los contactos suficientes para asegurarte de que nadie te señale, incluso cuando hay personas que saben quién eres y qué hiciste. Ese nombre está en el material sin editar de esa entrevista. Y Paulina lo dijo con una precisión que indica que no hay duda en su mente sobre quién es esa persona y qué rol tuvo. Lo que hay es un acuerdo legal que todavía le impide decirlo en el espacio público, sin consecuencias, que no puede permitirse en este momento. Pero las circunstancias cambian, los acuerdos tienen vencimientos, los hijos crecen y hacen sus propias preguntas, y la gente que calló durante años eventualmente habla. Ese momento está por llegar, y cuando llegue, los nombres que van a salir de esa conversación van a redefinir completamente lo que el público creyó que era esta historia durante 6 años. Quedan cabos sin atar, quedan preguntas sin respuesta oficial, queda el material sin editar con el nombre que Paulina pronunció, queda el documento con la firma que sus abogados cuestionaron, queda la grabación de la conversación sobre el timing de la estrategia, queda el origen del financiamiento, queda el motivo real de la persona que orquestó todo esto desde un lugar donde nunca iba a aparecer en el expediente. Esos cabos no se cierran solos, y el hecho de que lleven 6 años sin cerrarse no significa que no puedan cerrarse. Significa que todavía hay algo o alguien que tiene interés en que permanezcan abiertos en el limbo, sin llamar la atención, sin ser el centro de la conversación pública. Pero hay algo que no puede mantenerse en el limbo indefinidamente. Y es esto: un niño que crece, un niño que en algún momento va a tener la edad suficiente para entender lo que ocurrió, para buscar las respuestas que sus padres no le dieron, para decidir, con la información que pueda encontrar, qué es lo que realmente cree sobre las personas que lo trajeron al mundo. Y ese momento en que Andrea Nicolás tenga la claridad y la edad para hacer sus propias preguntas, es el momento que ningún acuerdo de confidencialidad puede contener. Es el momento que ninguna estrategia legal puede anticipar completamente. Es el momento en que la verdad o la versión de ella que se pudo construir a pesar de todo lo que se intentó ocultar, va a tener la oportunidad de existir de una manera que no pueda ser editada.
Paulina lleva 6 años esperando ese momento, y todo indica que no va a tardar mucho más. Si hay una historia que debería seguir en tu pantalla ahora mismo, es la de otra figura pública que también perdió algo que no debería haber perdido en manos de alguien que la conocía desde adentro, que también enfrentó un sistema que no estaba diseñado para protegerla, que también tardó años en poder hablar de lo que realmente le ocurrió, y que cuando finalmente habló, lo que dijo cambió todo lo que el público creía saber. Esa historia está en el video que aparece ahora en pantalla, y los primeros 30 segundos van a hacer que te resulte imposible. Había una niña de 5 no años seguir viendo. que no entendía